Hacienda le había solicitado 3.500 millones de dólares a Corfo para financiar parte del presupuesto. Hoy el ministro de Economía, Nicolás Grau, salió a dar explicaciones por el traspaso de fondos, por este traspaso de fondos del gobierno hace 2 años. Valentina Godoy nos informa, porque entiendo, Valentina, lo que quiere explicar el gobierno es que aquí no hay nada raro y que era algo que normalmente se hace, digamos, ingresos que entraron por Corfo, que pasaron al presupuesto y que no hay nada de irregular en aquello. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, son 3,4 billones los que se traspasaron en 2023 desde Corfo hacia Hacienda, el Ministerio de Hacienda, que entre otras cosas aludió a que la capacidad de endeudamiento del país estaba ya sobrepasada y que por eso se necesitaban estos traspasos extraordinarios. Efectivamente, este traspaso o estos traspasos desde la Corfo al Ministerio de Hacienda no son algo que no haya ocurrido en la historia de nuestro país, pero lo llamativo en este caso es la magnitud de este traspaso que, como tú decías, son 3.500 millones de dólares. Y si lo comparamos, por ejemplo, a lo que ocurrió en la administración anterior, hubo un traspaso ahí de 1.000 millones de dólares en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero específicamente para atender la emergencia provocada por la pandemia. De ahí que han llegado hartas críticas de la oposición y de personas que tienen conocimiento también del funcionamiento de la Corfo, que plantean que no es usual que esto se use para gastos entre comillas ordinarios, sino que más bien se ha usado este mecanismo de pedirle estos dineros a Corfo cuando se trata de emergencias. Bueno, decíamos que son 3,4 billones los que se traspasaron en el año 2023. Y lo que ha salido a explicar en las últimas horas el Ministerio de Hacienda es que los recursos o los excedentes que ingresaron a Corfo producto de las ventas del litio fueron de 5,4 billones y que Hacienda pidió 3,4, es decir, 2 billones menos que el total de los excedentes que llegaron a las arcas de Corfo producto del precio del litio. Pero todo esto, recordemos, surge de un reportaje de The Clinic que advierte, entre otras cosas, que hubo 1.500 millones de dólares que fueron solicitados extra de parte del Ministerio de Hacienda y que eso implicó la venta de activos de Corfo. Y en esa votación donde se zanjó ese traspaso, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo aludiendo a que se podía generar un daño patrimonial para la corporación. Ahí está probablemente lo más delicado y lo que ha salido a explicar hoy el gobierno. El gobierno dice que si comparamos lo que se ha hecho en esta administración versus lo que pasó en la anterior, donde los recursos traspasados eran menos, es necesario poner sobre la mesa, dice el ministro Nicolás Grau, que hoy tenemos un precio del litio muchísimo más alto, que ha permitido muchísimos más excedentes, y dice él que lo razonable es que estos excedentes se usen en las necesidades del país. ¿En qué se ha usado esto? Dice él. Por ejemplo, en las medidas como el copago cero, en otros asuntos de salud, de educación, en más vehículos para carabineros. Es parte de lo que ha explicado durante esta jornada el ministro de Economía, Nicolás Grau. Vamos a ver también parte de lo que nos dijo. El traspaso de Corfo al Tesoro fueron por montos más grandes de lo que han sido otros traspasos históricamente. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, por una razón muy simple, porque había un precio muy alto del litio, y por lo tanto habían ingresos muy grandes del litio que llegaron a Corfo, así como también hay otros ingresos que llegaron directamente al Tesoro. Otras personas han planteado que esto podría haber implicado una reducción del patrimonio de Corfo. Eso tampoco es estrictamente cierto, por una razón muy simple, insisto, porque efectivamente se sacaron más recursos, pero se sacaron los recursos que estaban existiendo de manera extraordinaria. Mi llamado en esto es a subir un poco la calidad del debate, a informarse mejor. Hay personas que han opinado, que son de oposición, que saben perfectamente bien que todo lo que se ha hecho es razonable. Valentina, lo que me llama la atención de las declaraciones del ministro Grau es que él dice que hay personas que dicen que esto le generó un daño patrimonial a Corfo, como diciendo que son personas como de la oposición, pero lo cierto es que también lo dice el propio vicepresidente ejecutivo de Corfo, el propio José Miguel Benavente. Él dice y establece en las actas de estas reuniones que él no está de acuerdo con este traspaso porque le hace un daño patrimonial a Corfo. O sea, no es una declaración de la oposición, sino una declaración del propio persona que está a cargo de esta institución.
Claro, fue parte de lo debatido en esta sesión del Consejo de Corfo, donde se analizó esta opción y se decidió finalmente traspasar estos 1.500 millones de dólares. Ahí José Miguel Benavente, que es el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, pone sobre la mesa el tema de que aquí habría un daño patrimonial, porque dice se van a perder, entre otras cosas, intereses que están asociados a la venta de estos activos si es que los tenemos que vender en el corto plazo. Y te voy a leer, de hecho, parte de lo que dice el acta de noviembre del 2023, donde José Miguel Benavente dice que esta petición del Ministerio de Hacienda se realiza en noviembre de 2023, pero sobre las utilidades del año 2022 y que por ende esas platas ya estaban debidamente integradas al patrimonio de la corporación y ya estaban invertidas, que es distinto a lo que ocurría con el resto de la plata que se había pedido en febrero de ese año por Hacienda y que era producto de los excedentes por el precio del litio. En este caso eran del presupuesto del 2022 y ya estaban invertidas, o sea, y ya eran parte del patrimonio de Corfo, dice Benavente. O sea, no es plata del litio, entonces, como dice el gobierno, porque ahí está la diferencia entre el reportaje que dice que, en el fondo, el gobierno primero retira todos los excedentes del litio, que yo creo que ahí no hay ningún problema. Es decir, el litio, se ganó más plata con el litio, el gobierno lo dijo múltiples ocasiones, yo escuché al ministro Marcel decir, esos fondos extras del litio se van a utilizar en el gasto social que se requiera en el país. Yo creo que con eso nadie tiene problema. El problema es lo después, esos 1.500 millones de dólares posteriores, que es cuando al parecer se acaban los fondos del litio, de acuerdo a lo que dice el reportaje, y el gobierno dice que no, que también pertenecían a los fondos del litio, pero que habían estado invertidos. Pero ahora lo que se lee en la acta que tú mencionas es que en el fondo le sacaron plata del presupuesto anterior a Corfo. Entonces ahí hay varias versiones que no cuadran. Claro, es que ahí hay que poner atención en la forma en que se dicen las cosas por parte de las autoridades de gobierno, porque, claro, se habla de que esta petición original de febrero del 2023 de Hacienda contemplaba los excedentes por el litio para ese año. Eso se superó y de hecho en ese mismo acta se habla de que en el mes de octubre quedaban en negativo, que había que considerar los montos que iban a entrar en noviembre de ese mismo año para quedar nuevamente en cero, pensando en esa solicitud de febrero del año 2023. Pero claro, esta de los 1.500 millones de dólares extra es una petición que llega en noviembre de ese año y que, como dice José Miguel Benavente en esta misma sesión, ya era plata que estaba integrada por Corfo en su patrimonio. Ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno? Que el patrimonio de Corfo no se ha afectado, que si miramos el primer día de esta administración y miramos la actualidad, el patrimonio de Corfo sigue igual o es más alto, obviamente con este contexto de la venta de, del litio, pero además lo que dice el Ministerio de Hacienda en un comunicado de anoche es que la venta del litio ha implicado ingresos por 5,4 billones y que Hacienda solamente pidió 3,4 billones, que es 2 billones menos. Pero claro, aquí la diferencia está en que la solicitud era para recursos que estaban considerados del año 2022 y que Corfo ya había invertido. Claro, ahí hay una diferencia que vamos a tener que aclarar con las autoridades y yo creo que no hay problema con el hecho de que se utilicen estos fondos extras del litio, pero sí hay problema cuando de alguna manera se daña el patrimonio de Corfo, porque Corfo no está hecho para financiar el presupuesto nacional, Corfo está hecho para la función que tiene, que es todo lo que tiene que ver con la promoción de la industria, de las pymes, del desarrollo económico del país. Yo creo que ahí está el tema de cuestión probablemente que va a surgir en algún minuto por parte de la oposición hacia las autoridades de gobierno. Claro, y el tema es que si hoy hacemos el cálculo y revisamos cuánto se pidió versus cuánta plata ingresó por el litio, efectivamente la plata que ha pedido Hacienda es menos de los excedentes totales por el precio del litio. Pero claro, en esta transacción en particular de los 1.500 millones de dólares que se pidieron en noviembre del 2023, sí hubo afectación patrimonial, por lo menos porque se dejaron de percibir los intereses de esas mismas inversiones que tuvieron que ser vendidas. Eso es lo que argumentaba en ese minuto José Miguel Benavente. Vamos a revisar lo que han dicho justamente desde la oposición, que cuestionan esta decisión del gobierno de solicitar estas platas. Vamos a ver lo que dijo, por ejemplo, la candidata presidencial de la UDI-RN. La sobreestimación de los ingresos fiscales es demasiado alta. Es raro que en Chile se cometan errores de esa magnitud. Por otra parte, ahora nos damos cuenta que se estaban vendiendo bienes de la Corfo para seguir alimentando el gasto.
Mientras tanto, los chilenos no perciben mejores servicios ni en salud, ni en educación, ni en seguridad ciudadana, ni en vivienda, ni tampoco estamos creciendo. Bueno, ha hablado también a través de sus redes sociales el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, que dice que el ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, son un peligro para el país. Y también ha hablado el ex vicepresidente de Corfo, hoy alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, que también a través de sus redes sociales planteaba que esto se trataba de una tragedia. Lo que dice Sebastián Sichel es que, como ex vicepresidente de Corfo, esta noticia es un espanto. Usar el patrimonio de la Corfo para pagar deudas es una tragedia. Dice él, cuando más se necesita apalancar emprendedores y financiamiento para crecer, el gobierno usa el patrimonio de Corfo para pagar su gasto excesivo. Esas son parte de las reacciones y de los cuestionamientos que han llegado desde la oposición a esta información que, como decíamos, publica The Clinic ayer y respecto a la cual ha salido a dar explicaciones el ministro de Economía, Nicolás Grau, y también el Ministerio de Hacienda, insistiendo en que en el balance final el patrimonio de Corfo no se ha visto afectado o no ha disminuido si se compara con el primer día de esta administración. Muy bien, Valentina, muchísimas gracias por las explicaciones, pero esto sin duda va a continuar porque cuando el ministro Marcel vuelva va a haber polémica, van a tener que dar explicaciones respecto de esto y muchas cosas relacionadas también